Los tres cerditos. Érase una vez tres cerditos, hermanos para más señas, que al llegar a la edad adulta decidieron construir sus casas. Como todo lo que hacemos cuenta con sesgos de nuestra personalidad, no iban a ser una excepción nuestros tres amigos, por lo que cada uno, en función de cómo era, construyó. El primero hizo la casa utilizando paja que tenía a mano. El segundo se fue al Leroy Merlin y con las tablas que compró, su hogar se construyó. Y el tercero, que debía haber aprovechado su juventud para estudiar arquitectura, construyó con ladrillos y cemento y cuando acabó, cuentan las malas lenguas, que acudió a IKEA para decorar su casa al más puro estilo nórdico, no sin antes volverse loco intentando encontrar y montar todas las piezas que venían dentro de las cajas. El tiempo que dedicaron fue proporcional a su esfuerzo, por lo que el primero fue el que antes disfrutó de su hogar y el tercero, el constructor, el último. ¿Cuentos sin malvados? La felicidad se va a acabar cuando aparece en la escena el malvado lobo que trata de comerse a los pobres cerditos. Como si de caracoles se tratara, tenía que sacarlos de sus conchas, y para ello, con el cerdito de la casa de paja solo tuvo que soplar. Con el de la casa de madera, hacer un fuego. Y cuando los dos primeros se refugiaron en la casa de primera calidad y acabados de lujo del tercero, ahí el lobo pinchó en hueso. Pero, como para algo tenemos la capacidad de pensar, el lobo pensó entrar en esa casa por la chimenea, a lo que los cerditos, que le vieron las intenciones, encendieron un fuego, quemándole las posaderas al lobo incauto y dándole una lección. Lecciones que nos dan los cuentos, como este, son las que deberíamos cuidar para no inculcar en los más pequeños ideas que no dejan de ser peligrosas. Trabaja, porque si lo haces, serás una persona de bien. Eso es lo que viene a decir el cuento. Of course. Si trabajas serás una persona de provecho, ganarás un salario que dedicarás a sobrevivir, que no a vivir. Y como buen proletario del siglo XXI, te permitirás de vez en cuando pequeños caprichos que te permitirán sentir que formas parte de esa clase media, que es como ser el segundo en una carrera donde no eres el primero, pero al menos no eres el último. Mientras trabajes y seas servil, tendrás el reconfortante sentimiento de todo lo que consigues y a la vez el miedo de perder todo lo que tienes. No estoy alentando la idea de no trabajar, sino de que seamos conscientes de los pros y contras que toda forma de vida conlleva. ¿Cuántas personas veo a diario que odian su trabajo, o a las personas con las que en él se relacionan, o simplemente se sienten hartos, y sin embargo, pasan el enfado como si fueran piojos a quienes les rodean, y siguen cual corderos viendo que van a ser llevados al matadero, y que en vez de escapar, permanecen quietos, esperando a que su destino decida por ellos? Todos nos vemos en la obligación de trabajar para subsistir. No lo niego, pero lo que quiero que reflexionemos es que el trabajo no nos va a convertir en mucho más que en los esclavos de nuestra era, con una remuneración por el tiempo que le dedicamos de nuestras vidas, pero olvida algunos detalles quien afirma que el trabajo nos hará libres. El primero, el ya expresado, el miedo que nos infunden para no perderlo y que nos impide tener una experiencia vital en la que el trabajo sea una parte más y no la parte por excelencia de nuestras vidas. El segundo detalle es que es cierto que el cerdito que construyó su casa con paja acabó antes, pero ¿es que nadie se ha parado a pensar que vivimos en el mundo de las tecnologías y la mecanización? Lo que antes era un trabajo artesanal, largo y en ocasiones duro, ahora se resume en una cadena de montaje, donde entran las materias primas por un lado y salen por el otro convertidas en el producto final a una velocidad que nos permite comprarlas y una vez usadas, tirarlas. Hay quien no parece incluir estos avances en su mentalidad o lo que supone la llegada de la informática y las aplicaciones a nuestras vidas. Ya no es preciso ser arquitecto y dedicar el tiempo que se requirió para levantar las pirámides de Egipto a nuestros sueños. Tal es así que vivimos sin pararnos a reflexionar sobre los valores con los que lo hacemos, que deberíamos recordar cómo el éxito empresarial de muchos ha venido en simplificar los bienes que llegan a nuestro mercado, y no por eso son de peor calidad, si bien ya vendrá el lobo y nos los rayará o fastidiará. El que inventó este cuento, además, en ningún caso contó con el destino que actualmente conocemos del mundo de la construcción.
Que el cerdo fuera arquitecto lo veo ya un poco alejado de ese punto de credibilidad, y tampoco me creo que fuera el presentador de uno de esos programas de bricolaje en el que con dos piedras se hacen una mesa, no sin antes usar una variedad de herramientas de una conocida marca comercial que, si tuviéramos que adquirir, la mesa nos saldría por un precio superior al del mercado. Para el que no lo sepa, le cuento que hacerse una casa es un tormento en el que entran arquitecto, aparejador, ayuntamiento, colegio oficial de arquitectos, y que en el cuento, si no los nombran, será porque se levantó el cerdito una casa ilegal o lo que de siempre ha sido una chabola. Y menos mal que no entró un constructor a formar parte de la historia, porque si de esos que se han valido de los sueños e ilusiones de los demás para enriquecerse, el lobo de este relato habría sido una herramienta de la caridad a su lado. Moraleja del cuento: tenemos que tener una bonita casa para tocar con nuestras manos la felicidad. Mala historia la que incluye esta reflexión, porque sin entrar en el debate de si es mejor el alquiler o la propiedad, lo que estoy seguro es que más nos valdría incluir en los cuentos la reseña de la importancia no del continente, sino del contenido, o lo que es lo mismo, mejor que una casa, la seguridad la da formar un hogar. Y es que en este mundo materialista que percibo, parece que tener una casa es el vehículo que nos lleva a la felicidad. Y a estas alturas de la vida, ¿cuántas personas he conocido que, teniendo lujosos pisos y adosados, han acabado su matrimonio como si fuera el rosario de la aurora? Las cosas no aportan la felicidad. Podríamos comprar millones de cosas y seguiríamos sintiéndonos vacíos y tristes. Podríamos tener el mejor móvil, el mejor coche, la mejor casa y todo lo que tenga precio para poder comprarlo, pero el hogar no tiene precio, ni lo encontramos en las tiendas. Un hogar es aquello que somos capaces de formar las personas que lo creamos, y si lo perdemos, es el mayor indicativo de que fuimos capaces de comprar lo que pudimos, pero incapaces de crear lo que quisimos. El hogar es ese lugar donde podemos ser nosotros mismos, sin la necesidad de que nos juzguen o nos recuerden los defectos que tenemos. El hogar está compuesto por personas que comparten sus sonrisas y se apoyan en los momentos difíciles, y no como en la vida, donde hay seres que rabian al verte sonreír y fomentan las lágrimas que vas a verter. Los tres cerditos del cuento quizá entendieron lo que los demás, cuando lo leemos o contamos, ignoramos, y es que no importa el lugar donde estemos, sino el hogar que creemos. Al final se confirma mi sospecha: los animales son más sabios que los seres humanos.